Bienvenidos a una nueva cita en Stay Real TV, la cita semanal que tenemos con nuestro programa Miradas Constructivas. Y hoy tenemos el gran placer de recibir a Alfonso Santiago. Alfonso es abogado, es miembro de la Academia Argentina de Derecho y Ciencias Sociales y es profesor universitario en la Universidad Austral. Muchas gracias, Alfonso, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Una gran alegría poder compartir este rato con vos y con todos los que nos están viendo. Muy bien, muchas gracias. Mira, un poco la idea de invitar a un abogado es porque en todos nuestros diálogos con los entrevistados, que habitualmente son desarrolladores inmobiliarios, surge permanentemente el tema de la seguridad jurídica. Y no solamente con nuestros entrevistados, también en la actividad diaria, al hablar con inversores, incluso con usuarios que están analizando la compra de un inmueble, el tema de la seguridad jurídica permanentemente sale a la luz y por eso pensamos en invitar a un abogado para que nos ayude con su mirada a ver este tema, ¿no? Bueno, encantadísimo. A ver, vamos a empezar a hablar. ¿Qué es la seguridad jurídica? Yo empezaría a decir que es un bien jurídico. ¿Y qué es un bien? Todo lo que satisface una necesidad. Es decir, el agua, el alimento. ¿Por qué son cosas buenas? Porque satisfacen necesidades efectivas que tienen. Y la vida en sociedad, y sobre todo la vida de los negocios, etcétera, requiere de este valor que es la seguridad jurídica. Ahora, metiéndonos un poco en qué es, o qué compone la seguridad jurídica. Yo diría lo siguiente, tiene al menos 3 o 4 componentes que me gustaría ir comentando y después me vas preguntando todo lo que te parezca interesante. Una es que las normas sean ciertas y conocidas, es decir, que sea fácil saber cuáles son las normas que rigen una determinada norma. Entonces, un primer elemento de la seguridad jurídica es la certeza. Otro segundo elemento yo diría que es que esas normas permanezcan estables en el tiempo, porque son ciertas, pero van cambiando día a día. Esa necesidad que tiene el inversor, que tenemos nosotros de previsibilidad, no se puede llegar a cumplir. La tercera es que los bienes que aseguran las normas jurídicas estén asegurados, por lo tanto, las normas, hay seguridad jurídica con las normas son efectivas, es decir, lo que se dice la norma corresponde con lo que se da en la realidad y hay mecanismos que aseguran esos bienes. Es decir, la seguridad jurídica está cuando los bienes, como la libertad, como la vida, como la propiedad, están asegurados. Y esos 3 componentes de certeza, estabilidad y aseguramiento generan otro enorme bien que es la confianza. Lo que en el lenguaje se puede denominar trust. ¿No? Hay confianza. Hay confianza porque yo sé cuáles son las normas, porque esas normas son hoy y mañana posiblemente están ahí. Y si alguien las incumple o si hay una afectación, va a haber mecanismos adecuados para eso. Y eso genera confianza. Y la confianza hace que multiplica las posibilidades de interacción entre las personas y hace que, diríamos, las inversiones estén atraídas. Y la falta de esto, como la seguridad jurídica es un bien que genera todos estos bienes, la inseguridad es todo lo contrario. La verdad que cuando vos hablás de esto de certeza, de estabilidad, de aseguramiento y de confianza, la verdad que pienso en cualquiera de los inversores que nos acompañan en nuestro proyecto y la verdad es que busca todo esto, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces viene de otros sectores donde no se dan algunas de estos requisitos, no sé. Hay inversiones financieras que son mucho más volátiles, entonces vos no le podés asegurar esa estabilidad. Hay otras que naturalmente son más riesgosas, entonces no está ese aseguramiento. Entonces, el que viene a la inversión inmobiliaria viene buscando estos valores y por otro lado, en muchos casos viene con experiencias negativas, no sé, de haber pasado por el corralito, por el corralón, por el plan Bonex, de acuerdo a la edad, ¿no? A la estatización de las AFJP. Entonces, por eso es tan importante defender el derecho de propiedad, porque yo creo que la sensación que tiene el inversor que viene al sector inmobiliario es que han tocado muchos derechos, pero el derecho de propiedad nunca lo han tocado y por eso sigue confiando en la inversión inmobiliaria, ¿no? Exactamente. Bueno, el derecho de propiedad es un derecho constitucional,
el artículo 14, pero sobre todo el artículo 17, el constituyente del 53 se quiso dedicarle todo un artículo únicamente a este derecho de propiedad. Y cuando lo definió, la propiedad es inviolable, inviolable. Por lo tanto, nadie puede ser privado de la propiedad si no es por una ley del Congreso que declara el bien de utilidad pública y previo pago de una indemnización. Es decir, que la Constitución es fuerte y ese derecho hay que asegurarlo de modo muy fuerte. La propia Constitución, corrigiendo las prácticas previas a las cosas, dice la confiscación de bienes está prohibida incluso como pena. Es decir, que no se puede, porque en la Argentina éramos apenas 1 millón de habitantes, teníamos que desarrollarnos, teníamos que conquistar toda la Pampa, etcétera, y era fundamental asegurar este valor. Y de la mano de esa protección tan intensa del derecho de propiedad, pienso que se pudo dar un desarrollo desde 1880, podemos decir, hasta 1930, muy fuerte. Y diría que la segunda etapa de la Corte entre 1903 y 1930, fue muy protectoria de este derecho de propiedad. Claro. A partir de la crisis del 30, empezamos a proteger menos la propiedad, pero siempre salvando su contenido esencial. ¿Qué significa? Esto es jurisprudencia de la Corte. Alguien puede ser, diríamos, limitado en el ejercicio de la propiedad, pero el contenido esencial no. Por lo tanto, se puede diferir en el tiempo, pero no se puede nunca privar sin una compensación adecuada. Por lo tanto, la protección constitucional y jurisprudencial del derecho de propiedad en la Argentina es fuerte. Algunos dicen que desde 1930, de algunos uno dice que sintetizar en 2 grandes líneas la jurisprudencia de la Corte es emergencia política y emergencia económica. Emergencia política a través de la doctrina de facto y lo que fue estado de sitio, gracias a Dios, eso desde 1983 no son temas habituales en nuestra vida política, pero en cambio la emergencia económica y esa limitación y esa en aras de la emergencia de esa enfermedad, de algún modo en la vida social, eso ha afectado fuertemente el derecho de propiedad y la Corte ha tenido que salir a protegerlo. Sí, la verdad que esto es bueno aclararlo porque, bueno, uno permanentemente va escuchando algunas iniciativas. Recientemente hubo una ordenanza del Consejo Deliberante de Avellaneda que hablaba de aquellos terrenos que estuviesen ociosos, ¿no? Le iban a dar 3 años por un lado para construir y luego, si no construían, le iban a aumentar notablemente la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, y al cabo de 5 años la ordenanza decía que lo iban a declarar de utilidad pública y que lo iban a confiscar, ¿no? Claramente no es una atribución que pueda tener un consejo deliberante. A veces pueden ser iniciativas aisladas, pero necesariamente afectan la confianza. Si uno escucha que hay un legislador, aunque sea local, que está pensando estas cosas, bueno. Clarísimamente, tenemos que saber que esas normas, en la medida que un Consejo Deliberante se atribuye esas atribuciones, son manifiestamente inconstitucionales. Lógicamente tendremos mecanismos para defenderlos judicialmente, pero me parece que corresponde una cierta reacción previa, es decir, claro, para que no tengamos que llegar a pelearlo en tribunales. Esto hay que pelearlo y defenderlo en los ámbitos públicos, en los medios de comunicación, en los medios académicos, porque realmente son amenazas que contradicen claramente el texto constitucional. La propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de eso sin una declaración de ley, que puede venir o del Congreso de la Nación o de las legislaturas provinciales, pero no de un Consejo Deliberante, y siempre con una compensación que debe ser previa. Claro. Así es. Sí, y por otro lado también entender, porque está claro lo que vos decías respecto a las emergencias económicas. Este es un país que pareciera que vive en una situación permanente de emergencias económicas, ¿no? Porque las crisis se van sucediendo y además cada vez con una periodicidad más corta, pero digamos, lo que tendrían que entender realmente los legisladores, los políticos, ¿no? Es que mucha gente invierte en inmuebles
y los pone en el alquiler, los pone en el sector, digamos, de renta, y presta un servicio importante a la sociedad, porque hay mucha gente que, o bien por necesidad o bien por decisión propia, bueno, alquila, ¿no? Si bien en nuestro país la tasa de propietarios es muy alta, es de alrededor del 75%, y en promedio solamente el 25% de las personas no son propietarios, de acuerdo al último censo. En las grandes ciudades es mucho mayor el porcentaje de inquilinos, porque necesariamente hay gente que viene a estudiar, que viene a trabajar de manera temporaria y alquila. Y la oferta no viene de mano de grandes corporaciones, de grandes fondos, sino son todos pequeños propietarios que, además de su casa, tienen uno o dos departamentos más y los alquilan. Y además ese patrimonio que lograron forjar a través de los años es el fruto de su trabajo, ¿no? Tampoco es, o sea, es gente que ahorró en su momento y confió en la inversión inmobiliaria, justamente porque muchas veces tuvo malas experiencias con inversiones financieras, con inversiones bursátiles, y dijo, vayamos a lo seguro, vayamos a la inversión inmobiliaria. Entonces, también esto de la vivienda ociosa, muchas veces puede ser visto como que alguien que tiene más de una propiedad es alguien rico y hay que expropiarle el inmueble que le sobra. Y esto me parece... Mateo, lo que vos me decías me remite al concepto de política pública. ¿Qué es una política pública? Diríamos, es una acción coordinada entre el gobierno, la administración pública, la sociedad civil y el mundo privado, es decir, esos cuatro actores. ¿Para qué? Para generar bienes públicos accesibles a todos. Uh-huh. Entonces, este concepto de política pública nos sirve porque tiene que estar basada en una racionalidad jurídica y una racionalidad económica. Entonces, tenemos que pensarnos, ¿qué política queremos tener para la vivienda? Lógicamente, una política será que todo el mundo, como vos decís, 75% ya accede a la vivienda propia, y eso sería una primera línea, que cada uno, mediante las líneas de créditos, pueda llegar a la vivienda propia. Pero habrá muchos otros que prefieren, optan o no pueden acceder a esa vivienda propia, y entonces el mercado de los alquileres y de la vivienda alquilada es diríamos, otro rubro que, visto desde la política pública, dice, esto también tenemos que atenderlo. ¿Y cómo lo vamos a atender bien? Y asegurando ese derecho de propiedad y esa rentabilidad legítima que pueda tener el alquiler de inmuebles. Por lo tanto, me parece que en esta visión amplia de la política pública de vivienda, un componente esencial debería ser también la protección de los propietarios que destinan sus inversiones a alquilar viviendas familiares o de negocios, de lo que sea. Y en ciertos segmentos socioeconómicos, políticas activas del Estado para darle vivienda al que aún con crédito, aún con facilidades financieras, no puede llegar porque está en un segmento socioeconómico muy bajo y depende de políticas activas del Estado, que bueno, que ahí sí tiene que haber vivienda subsidiada, pero no a costa del que invirtió toda su vida para comprar un inmueble para alquilarlo, ¿no? 100% de acuerdo. Entonces, esta idea de política pública, diríamos que es basada en racionalidad, que es una racionalidad jurídica, una racionalidad política, una racionalidad económica, sistémica. Es decir, ¿qué queremos, cómo queremos satisfacer esta necesidad que tenemos las personas, la familia, de acceder a vivienda? Y entonces tenemos que ver qué líneas para que gente lo pueda acceder, líneas crediticias que permitan eso. Para los más vulnerables, los que vos decías, esta atención más considerada. Pero también sabiendo que una parte importante de esa demanda real puede ser atendida mediante inversiones destinadas al alquiler o a la renta de cosas, ¿no? Entonces me parece que nos debemos una discusión no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. ¿Qué queremos hacer? Y una vez que tengamos ese debate, llegar a consensos basados en racionalidad jurídica, racionalidad económica, que nos aseguren la satisfacción de este bien, en el cual me parece mayoritariamente estamos de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, vos hablabas antes de estas crisis económicas, ¿no? que traen estas necesidades especiales.
y está claro que en estos contextos de crisis también va apareciendo este rol de la propiedad privada como un derecho que no es absoluto, que, o sea, si a uno le preguntan, vos querrías que la propiedad sea para unos pocos, el sentido común te dice no. Y justamente los que trabajamos en el mercado inmobiliario lo que queremos es que la propiedad llegue a la mayor cantidad de gente, que pueda acceder todo el mundo a la vivienda por el fruto de su trabajo, y bueno, y estos segmentos demasiado vulnerables con políticas activas del Estado. Pero está claro que la propiedad tampoco es un derecho absoluto, sino que es un derecho secundario y que tiene que estar en orden al uso común de todos los bienes, ¿no? Clarísimamente. Yo creo que hay una perfecta continuidad entre la protección del derecho de propiedad como un derecho humano, es decir, una necesidad que tiene la persona, y también eso que favorece a la persona también favorece a la sociedad. Indudablemente la protección de la propiedad privada fomenta la creatividad, el trabajo, el progreso. Esto está, me parece, bastante comprobado. Un poco lo que vos contabas que pensó Alberdi cuando dijo, si queremos traer gente que venga a trabajar a la Argentina, los tenemos que incentivar con propiedad privada, que ellos dejen Europa, que le están pasando mal, para tener un futuro basado en tener una vivienda, en tener un lugar para sus hijos, para proyectarse para las generaciones futuras. Exactamente. Entonces, por lo tanto, es un derecho humano fundamental y es un presupuesto para que se pueda dar una economía social de mercado, que es la que nosotros tenemos. Lo que vos decías, como es un derecho humano, tiene que estar, es universal, es para todos. Entonces, muchas veces las personas los podrán acceder por sus propios medios y otros necesitarán alguna ayuda especial del Estado, ¿no? Lo que se llama la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto mediante créditos, líneas, asistencias, lograr que ese bien que es la propiedad privada sea accesible a todos. Ahora, jamás en esa acción estatal intentar por generalizarlo y universalizarlo, dañarlo en una cabeza de una persona. Yo diría, no tenemos que matar la gallina de los huevos de oro. Claro. Es decir, me parece que la experiencia de viendo el mundo, si uno el modo de crear riqueza, de crear bienes y servicios accesibles a todos, el sistema más eficaz que se ha creado es la economía de mercado. Si uno quisiera tener una comprobación de esto, así hasta física, sacarle una foto a la península de Corea. Corea del Sur y Corea del Norte. La gente en el 54 arranca de la misma del mismo origen, la misma origen cultural, etcétera. Buenas reglas en el sur, malas reglas en el norte. Claro. Cuando uno ve de noche eso, ve todo eso iluminado, y hoy Corea es una potencia impresionante, y arriba que ve, diríamos, apagado, diríamos, y todo un estancamiento, y uno de los países más atrasados del mundo. Eso es que muestra hasta físicamente, ¿no? Que las buenas reglas generan buenos bienes y las malas reglas todo lo contrario. Esto se puede trasladar también a Alemania Occidental y a Alemania Oriental. Sí, sí. Bueno, entonces, me parece que está bastante comprobado que estas bases de la economía social de mercado, que protege la propiedad privada, pero a la vez considera que hay una función social y que el Estado tiene que tener esas políticas activas para que a los menos favorecidos integrarlos y atender especialmente a los grupos más vulnerables. Bueno, eso es el modelo más adecuado para crear riquezas, para poner bienes y servicios accesibles al mayor número de personas. Bueno, y como el nombre de este programa es Miradas Constructivas, nosotros tratamos de pedirle a los invitados su mirada acerca de cómo ven hacia adelante el país, el mercado, el tema que nos ocupa, que es la seguridad jurídica, ¿no? A veces uno ve grietas en nuestra sociedad que pareciera incomprensible que no nos pongamos de acuerdo en cosas como estas que vos decías recién, que son de absoluto sentido común, independientemente de cuál sea tu bandera política. Bueno, vas a estar de acuerdo en que querés que a la gente le vaya bien, querés que haya progreso, que se atiendan las necesidades de los más débiles, que se respeten los derechos de los que
lograron construir un patrimonio, no sé, son todas cosas de sentido común y a veces, no sé, tenemos la capacidad de trenzarnos en unas conversaciones estériles que no nos permiten encontrar estos consensos básicos, ¿no? ¿Cómo ves vos? Sí. Entonces, yo veo que estas creencias y estos valores y estas propuestas son mayoritarias en la sociedad. No son unánimes ni universales, pero sí son altamente mayoritarias. Yo pienso que hay, para poner en números, 60-70% de la sociedad que cree en esto, quiere esto, confía en esto, mirando el mundo, se da cuenta que viene por aquí. Es decir, y si vos querés, mi modelo así que yo lo tengo en la cabeza, político, es más Alemania. Alemania donde tenemos un sector privado muy fuerte y muy dinámico y que crea riquezas y que es muy... junto a un sector público muy fuerte que asegura bienes como la educación pública, como la seguridad pública, como la salud pública. En una armonía muy bien, un país de 80 millones, bastante grande, pero que ha sabido vencer los desafíos de la reconstrucción alemana, de la unificación alemana y del liderazgo europeo. Así que, pero lo bueno de Alemania es que tiene alemanes y nosotros tenemos argentinos. Exactamente, pero yo pienso que los argentinos mirando eso, hay un consenso, yo diría. Entonces, ¿qué necesitamos? Una construcción política que sea capaz de expresar este sentir mayoritario. A veces hay un desfasaje entre estos consensos más generales y su expresión política, claro. Porque no ha habido capacidad de construir políticamente una corriente, una propuesta que exprese estos valores universales. Están como más atomizados. Entonces, de cara al futuro, me parece que tenemos la necesidad de estas políticas públicas consensuadas, porque desde el consenso vamos a tener estabilidad. Y diríamos, y desde ahí, y para llegar a ese consenso, ¿qué necesitamos? Racionalidad jurídica, política y económica. Es decir, y alguien que las exprese, alguna propuesta política que las exprese. Si no tenemos, yo creo que la sociedad, eso, mayoritariamente lo quiere, pero no logra esa correa de transmisión hacia una expresión política que esto lo incorpore como modo definitivo. Y ese es el desafío que tenemos más inmediatamente. Yo pienso que tenemos, viendo modelos de países que se han reconstruido, hablaba antes de Corea, hablaba antes de Alemania, hablo de la propia Argentina. Argentina en 1853 era un desastre, mucho más atrasado que Paraguay, mucho más atrasado que Chile. Bueno, ahora, fuimos capaces, en base a una constitución, ponernos de acuerdo en algunas políticas, sobre todo desde 1880 en adelante, y en 50 años nos desarrollamos fuertísimamente. Bueno, entonces, yo pienso que me gusta un poco el fútbol, digo, no somos de la B, pero estamos en la B, en la Argentina. Y si no nos cuidamos, vamos a terminar en la C. Claro. Entonces, pero no somos por riqueza, por valores, por ideas, por experiencias, por potencial. Nosotros somos, naturalmente, debemos estar en la A. Bueno, entonces me parece que siguiendo experiencias de equipos grandes que estuvieron en la B, tenemos que volver a primera y volver a pelear arriba. Entonces me parece que eso depende de una construcción política que sepa expresar adecuadamente estos consensos que yo en la sociedad argentina, hablando en muchos ámbitos, los veo mayoritarios, no universales, claro. Pero me parece que si alguien puede expresar estos valores, se pueden llegar a desarrollar, hablando con todo tipo de dirigencias empresariales, políticos, universitarios, sindicales. Yo veo que hay sintonía mayoritaria, vuelvo a decir, y aparte no hay que pretender que sea universal, claro, claro. Pero para que estos valores terminen predominando en la Argentina. Bueno, muy bien, Alfonso, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Miradas Constructivas. Nos encontramos dentro de 7 días. Muchas gracias. Bueno.